Esta semana nadie podrá escaparse del resultado final. El próximo viernes sabremos quién ganó verdaderamente las PASO en la provincia de Buenos Aires y comenzará oficialmente la estrategia para las generales de octubre. El escrutinio final. ¿Estamos ante un balotaje o una elección legislativa más? ¿Sacó más votos Cristina o sacó más votos Bullrich? No, hasta ahora nosotros pensamos que tenemos una ventaja, pero tenemos que verla en la práctica. Salió Cambiemos y dijo, ganamos. Una picardía táctica. Le ganaron a Cristina la tapa a los diarios. Tuit de CFK citando a Catopodis, intendente de San Martín. Rechazo y me sumo a la denuncia sobre la intencionalidad con la que el gobierno manejó el recuento del escrutinio. El peronismo dividido tiene muchas dificultades para ganar elecciones. El componente anticristina al interior del peronismo es muy fuerte. Hay una coalición que desde hace años viene sumando votos y hay un peronismo que los viene dividiendo y los viene restando. Bueno, en política, si restás los votos vas a perder siempre. El futuro no solo se construye con mejor educación, que a la Argentina seguramente le hace falta, sino también generar igualdades de oportunidades, para que no estén condenados a ser pobres toda la vida porque nacieron en un hogar pobre. Este gobierno parece que poco hace de eso. La campaña de Florencio, en el corto tiempo que se desarrolló, fue de una elección digna, pudo hacer pie. Hay un peronismo no-K que de alguna manera va a taparse la nariz, si querés, y votar por Macri, sin lugar a dudas. Hace algunos meses decían que no íbamos a llegar a las elecciones. Hoy somos 500.000 y en las próximas seremos unos cuantos más. Pero no hay ninguna posibilidad de hacer alianza con el kirchnerismo. De ninguna manera. Yo te confieso que estoy poco harto de que el país gire todo el tiempo alrededor de Cristina. Se llama Cristina en este momento. ¿Qué le decís? Me gustaría preguntarle si va a ingresar al Senado, cómo piensa su rol en el Senado. Bueno, voto a voto, por favor, sí. Bueno, el dato político más interesante por estas horas es que Cristina Kirchner va por los intendentes de Randazzo. Ahí tenés un 5%, nada despreciable. Esto no quiere decir, lógicamente, que Cristina arregla con un intendente y automáticamente se queda con los votos. No, claro. Es anacrónico pensarlo de esta manera, pero bueno, hoy retuiteó 3 tweets de Gabriel Catopodis, que es un intendente de Randazzo, o era intendente de San Martín. ¿No era de Massa Catopodis? Era de más, para Santiago, no te pongas tan quisquilloso. Era de Massa. Era kirchnerista, después fue de Massa, después fue de Randazzo y ahora parece que está de vuelta con Cristina. ¿Qué? El domingo lo que dice Catopodis es que y le fue mal en San Martín. Perdió. Exactamente. Dice que el peronismo tiene que reagruparse para convocar a un masivo voto opositor. Y también enlazos con Juanchi Zabaleta. Juanchi Zabaleta fue la mano derecha de Vudú. El secretario parlamentario Amado Vudú, intendente de Hurlingham, hoy está con Randazzo, pero parece que nuevamente lo están buscando para que esté cerca de Cristina, que cree que conquistando los intendentes randacistas puede llevarse parte de ese 5%. ¿Fue adrede, Willy, esto? ¿Qué pasó? Bueno, puede haber sido, digamos, aprovechar una situación, digamos, política. ¡Eso no me gustó! A mí personalmente me parece que desde el punto de vista del hecho en sí mismo es un hecho menor, ¿no? Pero bueno, obviamente le permite al sector que desde mi punto de vista salió peor parado de las PASO, que las PASO no son una elección, son PASO, digamos, pero el sector que salió peor parado, que obviamente es el sector de Cristina, tiene un argumento para discutir en los medios lo que no quieren discutir, que fue una muy mala elección de Cristina, obviamente, con una salvedad, que es que el resto del peronismo tampoco hizo una gran elección. Entonces, por eso el resultado es casi soñado para el gobierno, porque es un resultado donde deja al peronismo muy dividido y con muy poca capacidad para unificarse. Camilo, ¿esperaban estos números por lo menos de Cristina? por ahora. Yo creo que hizo una buena elección, realmente, ¿eh? Porque si uno ve toda la adversidad que tenía enfrente en el plano electoral y por parte del embate del gobierno, estoy la verdad que convencido de que va a mejorar lo que es la performance en octubre. Y déjame hacer una acotación con relación a lo que es el voto y el atraso y esta vivada del gobierno. Yo creo que hay otro debate de fondo que también lo está impulsando el gobierno, que es el del voto electrónico. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se quiere mostrar que un sector del peronismo va en contra de esa medida como si fuera que va en contra de la modernidad, cuando en realidad hubo científicos de UTN y de la UBA, ingenieros, que mostraron la fabilidad, o sea, las fallas que tiene el voto electrónico. Acá no se está discutiendo si es una herramienta o no, lo que se está discutiendo es que es falible y que muchos de los países del principal mundo se fueron vuelta atrás, como Alemania, Holanda en las últimas elecciones, Dinamarca Muy interesante. Ese debate es muy interesante. Es la peor elección del kirchnerismo, claramente, porque, digamos, sacó menos
que Néstor Kirchner en 2003, cuando perdió con Carlos Menem, recordemos que perdió Néstor Kirchner y fue presidente porque Carlos Menem renunció a la segunda vuelta. Ahora, acá lo que no ganaba igual el Carlos. No, claro. no. Bueno, en segunda vuelta no gana tampoco. Por eso teóricamente, si en 2019 Cristina quiere ser presidenta, la esperan en la segunda vuelta todos. O sea, eso va a pasar de vuelta. Ahora, ¿qué es lo que se está jugando acá? ¿Por qué es tan dramático para Cristina? Ya está en el Senado, esto está claro, ¿no? Está en el Senado. Pero muy distinto es entrar por la minoría o por la mayoría. Si entra por la mayoría, va a gobernar el bloque peronista, la oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que no sale una sola ley más en 2 años. Si entra por la minoría, bueno, quizás va a hacer mucho ruido, pero políticamente va a estar mucho más encuadrada. Digamos, Pichetto va a seguir mandando. Sí, por favor. Bueno, no, hoy ya se habla de la fragmentación del bloque en el Senado, si Cristina entra por la minoría o por la mayoría, respecto del rol que está jugando Miguel Ángel Pichetto, que es el jefe de la bancada de senadores del Frente para la Victoria, y el fluido diálogo que tiene con el gobierno, especialmente después de la elección del domingo. Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, que Camilo, que conoce, además, entiendo en lo personal, a Cristina Kirchner, sostenga que la elección es una excelente elección de Cristina. La verdad es que es la peor de su historia política. Simplemente son números, son hechos, no es una opinión lo que te digo. Ella sacó cuando compitió con Chiche Duhalde el 46%, justamente también como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Después sacó el 46% en el 2007. Cuando fue reelecta presidenta en la provincia sacó el 56%, incluso superando el 54% a nivel nacional. Y acá quedó equiparada con Aníbal Fernández, que le ha dado al peronismo la peor derrota en los últimos 27 años. De modo que para alguien que viene con esos pergaminos que yo te acabo de mencionar respecto del rendimiento y la performance electoral de Cristina Kirchner en la Argentina, que han sido todos extraordinarios respecto del número, es un poco decadente, ¿no te parece? El peronismo sigue, El peronismo siempre tiende a seguir a aquel que lo puede colocar de vuelta en la presidencia. Como Cristina no los puede colocar de vuelta en la presidencia, le van a soltar la mano el día de la elección, Santiago. Le van a cortar boleta el día de la elección de la misma manera que pasó en el 2013 y en el 2009 y conllevó la ira de Néstor y de Cristina en cada una de esas elecciones. Pero es tan así, porque yo sí, totalmente. Yo he escuchado a tantos futurólogos que hablaba. No es futurología. No lo digo por vos, Jorge, lo digo en general, lo digo. ¿eh? No, está bien, pero no es una estimación, es una pregunta. Nosotros preguntamos hace 3 meses, ¿usted votaría a Cristina para presidenta en el 2019? Y el 71% de la opinión pública nos dijo que no. Y en la última encuesta, que estuvo muy cerquita de los resultados de la elección, preguntamos si le gustaría que el kirchnerismo vuelva al poder y el 65% de la opinión pública dijo que no. Con lo cual, Cristina está sufriendo lo mismo que el Menem del 2003, digamos, ¿no? Ahora, ¿la elección es buena o es mala? Y depende, ¿no? Porque para después de 12 años de desgaste, de un desgaste terrible, de haber intervenido mucho sobre la Argentina y de las cosas que se supieron del gobierno, ella no es que tiene 0. Sí, pero Jorge, una cosa cuando vos sos, creo que lo decía Carlos Menem, una cosa cuando vos sos papa y después, viste, sos obispo o curita de barrio, no es lo mismo. Uno ve a Cristina Kirchner 2 veces presidenta, bueno, 54%. Paulo, yo comprendo el tema de los techos y el encaprichamiento. Pero hablemos, ¿no? yo te doy vuelta a la discusión. Pero te doy vuelta a la discusión. No ¿De dónde sacarlo vos? Yo nunca subestimaría a nadie, y mucho menos en política, porque te guste o no, Cristina Kirchner sigue siendo la única oposición al gobierno de Mauricio Macri, y lo demostró en las urnas. Permitime este comentario. Esta elección no se trató para que lo escuche la gilada. La de octubre, no se va a tratar de elegir senadores y diputados. Se va a tratar de ver cuánto mide Cristina y qué hacemos con el miedo que le tiene todo el mundo. Que le tiene el sistema financiero, que le tienen los empresarios que invierten o no invierten. Pero ¿cómo no se encontró a otro opositor? No, es que no está, porque también hay un problema. Johnny hablaba hace un rato de un problema generacional que no irrumpe. La generación que tiene abajo de 40 no quiere generar el proceso que en términos psicológicos y simbólicos, lo voy a decir, es de matar al padre o de matar a la madre. Es decir, no quieren irrumpir. Los que tienen 60, 65 años en la política argentina sabían que al de arriba hay que matarlo. Es decir, se irrumpe prácticamente por la fuerza. Es una metáfora esto, sí que no, claro. Hay 2 cosas que están pasando en estos 2 sectores de lo que estamos hablando. Dentro del kirchnerismo, Cristina Kirchner en la semana que pasó estuvo haciendo consultas con periodistas de distintos medios, periodistas que adhieren al kirchnerismo, sobre
cómo vieron la elección, sobre política en general, sobre el espacio en particular, porque se está planteando dentro del comité de campaña, el equipo de campaña, la posibilidad de que Cristina salga a dar notas, que no haga una campaña parecida a la que ya vimos, en la que no se la vio más que en los videos de YouTube que se eligió difundir sin ningún diálogo con la prensa, etc. Esto es una cosa que se está analizando. ¿Con temario abierto? ¿Cómo? ¿Temario abierto? Bueno, ese detalle es el que seguramente no va a ocurrir, bueno. pero sí lo que me consta es que existe esa inquietud y que se abrió a comenzar a dialogar con gente de su confianza y que son periodistas, a preguntar, que esto es algo también toda una novedad en el caso de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la cuestión del PRO y la esperanza que tiene, o la ilusión que tiene, o por dónde va a ir, así como comentaba Jonathan, qué pueden hacer los dirigentes territoriales del PJ que adhirieron a Randazzo en una segunda elección. Todo el PRO va a salir a comerse la cancha porque... Sí, por los votos de masa sobre todo, pero ¿por qué? Porque tienen medido, que seguramente Jacobé también lo debe tener, que los que quieren que Cristina gane la elección fueron a votar sí o sí en la elección pasada. Hubo una votación. Eso es piso y techo. ¿Votaron cuántos? El 74%. La campaña de Cristina. Ese otro 25% que resta tiene dudas. Podría Ahora, apoyar. Santiago, para hacerle caso a Longobardi y salir del dilema Cristina, que siempre estamos hablando de Cristina, cambiemos Bullrich y la gobernadora Vidal. ¿Le fue bien o le fue mal con el 34%? Porque sacó más o menos lo mismo que Cristina. Es una buena elección. Esperaban mucho menos, ¿eh? Pero estaban 7 escúchame, abajo. ¿cómo puede ser eso si Vidal tiene una imagen positiva? Pero el tema es que no es Vidal, acá Vidal salió a jugar. Yo lo vi acá a Brancatelli con Vidal o Vidal con Brancatelli. Era Vidal la candidata. En los últimos 50 metros fue. Bueno, sí. Vos votabas ahí por Vidal. Fue arrollador en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero no en el Gran Buenos Aires. No, pero hay una ola que ni se esperaba, donde el campo pagó un poco este buen momento que está viviendo. No le alcanzó para ser el motor de la economía como nos prometieron en el campo. Está bien, pero sí, lo votaron. Pero fue arrollador. En el conurbano. Es decir, en lugares, incluso en Tandil, donde siempre estaba la local, traccionaba la nacional o la provincial, fue al revés. Es decir, traccionó en todos los municipios. Siempre estuvo arriba Vidal de lo que estaban las locales. Es decir, que es un caso inédito. En lo demás, la sección tercera se sabe, Magario, es toda la fuerza del peronismo, la matanza. Ahí va a apuntar Vidal para dividírselo. Yo creo que Vidal debería sacar, o Cambiemos, o quien sea, Bullrich, por lo menos 39 o 40 puntos, que fue lo que sacó Vidal contra Aníbal Fernández. Eso que plantea Seferino es la gran discusión. Hay un tema estadístico. Hay un tema estadístico menor, pero que puede haber una diferencia de 2 puntos, porque en la elección real se cuentan los votos positivos, mientras que en la PASO se cuentan los emitidos, entonces hay un tema de porcentaje. Pero yo diría, ahora, no hay que matar a nadie porque está todo muy dinámico. Y recién el viernes, como decía Santiago, vamos a saber quién ganó. Por eso la elección es en octubre, y volviendo a lo que hablábamos, no es lo mismo que Cristina salga primera que Cristina salga segunda, en función del liderazgo, de lo que puede ocurrir obviamente en el Senado, de la expectativa. Ahora, ¿cómo le va a ir a Cristina en el 2019? Y depende cómo le vaya a Macri en el 18. O sea, si la economía lo acompaña, si el gobierno le encuentra la vuelta y la economía empieza a crecer, aunque sea despacito, y bueno, las chances de Cristina bajan. Pero los argentinos tenemos estos dos modelos, es esto o lo otro, no hay... Bueno, está bien, y en alguna medida es eso, digamos. Pero el otro debate que me parece importante, que lo decía recién Camilo, que hay que discutir cómo votamos en la Argentina. Es decir, esto de las boletas, que los partidos políticos ponen la boleta, que controla el Poder Ejecutivo, digamos, hay una experiencia bien clarita que es el voto con boleta única, mal llamado voto electrónico, que es lo que se usa en Salta, lo que se usó en la capital, que es un voto con papel. Simplemente que la máquina, la máquina imprime la boleta. Y uno la boleta la pone en una urna y después se cuenta el papel. Simplemente que la máquina además hace el recuento, pero vos
después abrís la urna y ves voto por voto. Y te agrego otro debate, el Consejo Nacional Electoral Autónomo, que no dependa más del Ejecutivo del recuento de votos. Me parece que muy importante. El peronismo lo bloqueó, esa reforma que era sacarlo del Ministerio del Interior, como debió haber sido hace mucho tiempo. Te quiero leer un informe muy cortito de Opinaia, no te pongas celoso, que me parece que está bueno porque marca que el 31% quedó afuera de la polarización que vos decís en provincia de Buenos Aires. Son 3 millones de votos que no votaron ni a Cristina ni a Esteban Bullrich. ¿Qué dice Opinaia? Cristina no captura muchos votantes de Massa ahí porque tiene 84% imagen negativa entre los votantes de Massa, fundamentalmente por Stolbizer, que Stolbizer vive denunciando a Cristina Fernández de Kirchner. Sí puede capturar lo que te decía antes, un 50% de los votantes de Randazzo. Y Cambiemos puede capturar 50% de los votantes de Massa, sobre todo por la cercanía con Stolbizer. Los votantes de Randazzo son distantes a Cambiemos, más por Macri que por María Eugenia Vidal. Y con respecto a la izquierda, que es un 3% de los votos, vos me decís 3%, vale todo. Cada votito cuenta porque están empatados. Hoy hay 6.000 votos de diferencia entre Bullrich y Cristina, y hay mala imagen de ambos de izquierda, ¿no? Chicos, tapa de todos los días, no solamente en Argentina, sino en toda la región, ¿no? Causa Odebrecht sigue dando mucho que hablar. Esto pasa, mira. Caso Odebrecht. Se destapó el escándalo. Corcho Rodríguez cada vez más complicado. Revelan que Odebrecht pagó coimas a través de cuentas bancarias que estarían a nombre del empresario. Odebrecht, coimas con cuentas del Corcho Rodríguez. El Corcho Rodríguez, por supuesto, fue lobista de Odebrecht. La relación la tuve, como dije públicamente, con Odebrecht. Fui asesor de Odebrecht 4 años. No fui un valijero, no fui un lobista, no fui un intermediario. Manejó con 2 cuentas, una en dólares y otra en euros de Uruguay. Se habla de 53 transferencias en 29 meses. La más baja de $18.000 y las más elevadas son 2 de 500.000. Suman, ya te digo, más de 18 millones. Lo empieza a poner un poco en jaque a Jorge Rodríguez. El destino final de la plata era para el equipo de Devido. Con Julio lo conozco como un montón de políticos y más del lado del peronismo. En algún momento le comentó Rodríguez que trabajaba para Odebrecht. Sí. Fuimos a un edificio, una oficina que tenía Jorge Rodríguez en la calle Alem. Nos presentó a un señor Rodney, alto funcionario de Odebrecht, en el cual nos dijo que Jorge iba a actuar como asesor en los emprendimientos que Odebrecht tenía pensado hacer en Buenos Aires. Estábamos acá con los compañeros recién discutiendo un poco acerca de... Yo creo que se arroja que Corcho Rodríguez haya tenido poca o mucha participación porque es un personaje público, la gente lo conoce, vinculado siempre con famosas. Bueno, ahora marido de nuestra querida compañera Verónica Lozano, pero en la causa de Odebrecht es muy chiquito, es tan profunda, arrastra tanto pez gordo. Las dos cosas. Pero yo creo que al lado de los que recibieron supuestamente la coima, debido, barata, al lado de los que la pagaron, Odebrecht, puede sonar a perejil. Pero en la investigación, este señor Jorge Rodríguez habría recibido coimas por $11 millones entre 2012 y 2014. Están las cuentas, está la sociedad en Uruguay que se llama Sabrimol Trading. Una pregunta. Sí. Él recibió 11 millones. Sí. ¿Como beneficio propio o él recibió 11 millones y distribuía a las cuentas de los coimeros? Lo que está en investigación es que él era un intermediario entre Odebrecht, que pagaba la coima, le pasaba a los y los coimeros. funcionarios de planificación que la recibían. Fueron 53 transferencias en 29. Está la cuenta del Banco Itaú de Uruguay. Yo no creo que sea un perejil. Creo que al lado de lo que hay que investigar, que es los que recibieron la coima, los que la pagaron, bueno, lo que vos quieras, pero hay que investigar también a los intermediarios. Lo difícil me parece este entramado, Willy, corregime si no es así, va a ser probar, porque en alguna medida él lo que blanqueó fue, dijo, señores, yo trabajaba para Odebrecht. No hay problema. Muy bien. Puede haber recibido todo ese dinero, pero va a haber que probar a quién le distribuyó. Claro, a quién le distribuyó. A mí no me cae simpático. Ahora, Carolina, pero para un minuto. Bueno, después de tantos meses y de semejante denuncia, si lo único que tienen para decirnos la investigación es de Corcho Rodríguez, no se ha hecho absolutamente nada. Acá se sabe que hay gente muy importante, muy poderosa, tanto del gobierno actual como del gobierno anterior. Es el entretenimiento de Corcho, porque ahí se las cuenta. Sí, Willy, por favor. No, bueno, digamos, la situación me parece que es la siguiente.
el sistema judicial y político argentino han decidido no investigar el caso Odebrecht. Ahí está. ¿Por qué motivo? Bueno, porque, digamos, la empresa ofreció dar toda la colaboración para justamente dar a conocer los nombres de quiénes son los que cobraron las coimas, y se ve que, digamos, en la Argentina estamos más preocupados por los que pagaron las coimas que por los que las cobraron. Los que pagaron las coimas están todos presos, y están todos presos en Brasil, y ya tienen un proceso penal. Por lo tanto, según dicen los que saben de leyes, no puede haber una persona juzgada 2 veces por el mismo delito. Pero la justicia argentina dice, yo no puedo darle un privilegio al que pagó la coima y tengo que procesarlo también. Entonces los que pagaron la coima dicen, entonces no colaboramos con Argentina. Y así estamos trabados en esta situación. Quiero decir que Odebrecht, el pacto que ofreció a la Argentina, lo firmó con Estados Unidos, con los principales países, digamos, de Occidente, Brasil, Colombia, con Perú. Brasil, con los únicos que no lo pudo firmar fue con Venezuela, con Angola y con Argentina. Es decir, hay una decisión política en la Argentina de no investigar el caso. Yo creo que Odebrecht. esta causa... O sea, todo lo demás es fuego de artificio. Yo creo que esta causa, y repito que hablar del corcho en esta instancia me parece muy menor. Acá entretenido. Claro, porque es un personaje público, pero acá hay gente muy poderosa de este gobierno, vinculada con este gobierno, más, perdón, y hablar del Santi. gobierno anterior. Creo que la causa Odebrecht es un poco la ruta de lo que es el sistema. Sí, el sistema. Para ponerlo en contexto, Perdón, Débora, la empresa se presentó en todos los juzgados. No es que esto lo dijo la empresa fue a cada uno de los jueces, creo que son 3 jueces federales los que investigan las causas de Odebrecht, y la empresa fue y dijo, les ofrezco darles toda la información. Y no es nada más que por el soterramiento de Sarmiento, hay más obras que son 3 causas. Que tocan muchos municipios también. ¿no? Sí. Claro, Que no es tampoco porque sean buenos que se presentaron en todos lados, sino porque están buscando y lo están instrumentando toda una estrategia de limpiar su imagen para poder seguir operando en todos estos países que si no deberían cerrar la empresa, la compañía directamente. Ahora, lo que dice Willy me parece es el kit de la cuestión. O sea, el caso de Odebrecht, vos decís, atraviesa y sería, es el la columna kit, vertebral. La columna vertebral. En tanto y en cuanto se pueda hacer algo con ese caso, más que hablar en un estudio de televisión. Porque de todo lo que nos enteramos, el periodismo va 7.000 pasos adelante que la justicia. Y mientras ninguna de las personas implicadas pueda en sede judicial atestiguar alguna de todas las cuestiones que salen publicadas en los diarios, todo esto no es nada. A ver, no, yo creo que Odebrecht, la entre comillas suerte que tiene, es que hizo negocio con todas las empresas argentinas. Están protegidas. Todas las empresas argentinas pertenecen a todos los grupos políticos argentinos, porque se llama el Club de la Obra Pública. El gobierno se refiere mucho a las mafias policiales, a las mafias sindicales, y yo estoy de acuerdo. Pero si ellos lograran, si este gobierno lograra desbrozar la mafia de la obra pública, yo creo que quedaría en la historia. Pero no es Seríamos solamente Suecia así, igual. no, Seferino... Sí. No. La particularidad de Odebrecht, en realidad, también habla de América Latina. Vos tenés a un presidente colombiano salpicado, Santos. Tenés ahora un conflicto de poderes tremendo que tiene otra raíz, que es la pelea entre Correa y Lenín Moreno, pero el vicepresidente está acusado de recibir dineros de Odebrecht. Toledo. Ahora en Venezuela resulta que la fiscal acusa Ollanta Humala. La fiscal en Venezuela acusa al gobierno de Maduro y ahora lo están acusando a Capriles. Creo que es un modelo de corrupción en América Latina que es una columna vertebral que salpica la Argentina. El caso Odebrecht en Argentina se ha convertido en el símbolo de la impunidad y atraviesa toda la dirigencia política, empresaria y sindical. Por algo es. Porque realmente, si vos, a ver, hay que poner en un contexto. ¿Por qué emerge ahora el nombre del Corcho Rodríguez? Porque cuando se empieza a investigar el caso Odebrecht en el mundo, y particularmente en Brasil, se paralizan todos los pagos de las obras. Entonces, en ese momento todavía gobernaba el kirchnerismo, hacía falta una suerte de facilitador que reactivara esos pagos trabados. Ahora, el caso Odebrecht en la Argentina tira de un mismo piolín y aparecen desde Debido y Barata hasta
Calcaterra, Carlos Wagner de la CAC. Entonces es un entramado de negocios que está atravesando las distintas fuerzas políticas. El contexto, además legal, como decía Willy, o político, tampoco ayuda. Y yo no veo que haya en el Congreso mucha actividad en función de la modificación de legislación que podría facilitar en la Argentina, ya no solo Odebrecht, la lucha contra la corrupción. La verdad que Odebrecht es el símbolo de la impunidad en la Argentina. Débora, pero el tema es el siguiente, acá un minuto. Acá nosotros no votamos ni por lobistas ni por empresarios, votamos por los políticos que son quienes nos representan. A ver, Willy, ¿se va a conocer, se va a llegar a fondo en esta causa que coincido que me parece que nos describe a todos, ¿no? A la Argentina y a Latinoamérica, un poco cómo funciona el sistema? Bueno, digamos, cuando vos le decís a los jueces por qué no permiten que intervengan los brasileños y que cuenten, dice porque no tenemos el instrumento legal. Los jueces en Argentina te dicen, acá no hay un Sergio Moro, porque el régimen procesal de la Argentina está armado para defender a los delincuentes. No, digamos, si vos fijate cómo son las instancias judiciales, en la Argentina hay prácticamente, bueno, por supuesto, porque venimos del trauma de los 70, y por lo tanto, entonces, con la recuperación de la democracia, se dieron todas las garantías, y bueno, y eso generó una situación judicial en la cual para condenar a una persona tenés que pasar casi 15 instancias, donde va del juez a la Cámara, recusa, vuelve la Cámara, después entra casación. Eso, además de que no hay una ley que permite, digamos, la delación premiada, es decir, que no permite que el que delata un hecho de corrupción tenga una ventaja, bueno, entonces los jueces dicen no podemos actuar. Pero acá se da una orden porque el tema es tan, pero tan intrincado que, como pasó con los Panama Papers, se armó un consorcio de periodistas en todo el continente, porque cada país es ver papeles y papeles. Te digo porque Hugo Alconadamón está investigando y hay mucho por ver todavía, y en el caso concreto de Corcho Rodríguez, no es tan inocente, ¿no? De lobista pasó justamente, como decía Débora, la palabra facilitador, ¿no? En vez de ser el tema que uno lo que dice es, bueno, ¿dónde están los nombres que se han prometido? Viste que siempre hablan de una lista, que se van a conocer los nombres, y nunca terminamos de conocer esa famosa lista, esos famosos nombres. Bueno, porque siempre muy yo vuelvo a repetir, está organizado para que no se pueda conocer. Un horror. ¿Qué querés? Sí, Camilo, bueno, pero hay que avanzar a mecanismos que anteceden esa situación, y en eso comparto lo que dice Débora, que es sistémico y transversal lo que es la corrupción. Y creo que la salida es mayor participación, mayor democratización. Hay ejemplos de lo que son los presupuestos participativos, y en el siglo XXI tenemos lo que es la tecnología. Yo soy docente de la Universidad de Lanús y ahora me asignaron un aula virtual. Muchachos, hay mecanismos de seguimiento que se pueden hacer por parte de lo que son la gestión, los procesos licitatorios, que se pueden controlar desde el celular. Y ese es el fondo de la cuestión, para que haya mayor participación de la ciudadanía en ese proceso. Camilo, es muy interesante lo que vos decís. ¿Y qué opinas de Debido? Que lo investigue la justicia. Yo no soy juez ni fiscal, pero una realidad. O sea, que lo investigue, lo que trato de hacer como desde la política es proponer propuestas que sean más participativas, más democráticas, para que pueda acceder toda la ciudadanía. Hoy el gobierno está contratando en promedio 35-40% menos, es decir, el ahorro en el gasto de obra pública es muy impresionante. O sea que por supuesto se puede hacer una gestión estatal más prolija, pero déjenme pasar el aviso de siempre. Odebrecht puede existir si hay un Estado gigante y si hay un funcionario que con una lapicera puede decidir sobre la vida, por ejemplo, de una licitación de 3.000 millones de dólares, como es el caso del soterramiento del Sarmiento, que es la obra más inútil, que te lo dicen todos los arquitectos, los urbanistas. Un poco tarde, un delirio completo. Hay que terminar con eso. Entonces puede presupuesto haber, participativo. Por eso digo, entonces, en la medida en que haya un Estado gigante con funcionarios que todo lo pueden, va a haber muchos Odebrecht. Eso también hay que discutirlo. Vamos al próximo tema, que tiene que ver con que hallaron restos de ketamina en el cuerpo del fiscal Nisman. Mirá. El cuerpo de los 1000 secretos. A más de 2 años y medio de la muerte de Nisman, un examen toxicológico arrojó que el fiscal tenía altas dosis de una droga que se suele utilizar para dormir caballos. Un nuevo peritaje que se hizo sobre el cuerpo de Nisman, y habían encontrado rastros de una droga que se llama ketamina. Esa droga que es anestesia para caballos. Se encontró en las vísceras
del ex fiscal Nisman. ¿Es normal que 2 años y medio después aparezcan datos del examen toxicológico del cuerpo? No, no es normal. Esto es una nueva controversia porque agrega una sustancia muy conocida en el ambiente de la noche. Llama mucho la atención que no haya aparecido en el estudio toxicológico porque es de rutina hacerlo. O lo mataron con la ketamina, hicieron eso para sedarlo en combinación con la cepam, o se ha suicidado, digamos, drogándose. Los efectos de la ketamina es que disocia el cerebro del cuerpo. Lo que avala es que la escena del crimen estuvo contaminada, mal manejada. Sí, bueno. Es un papelón más de esta investigación. Otro papelón. ¿Cómo fue pasar el luminol 25 días después, cuando ya había fallecido Nisman? O allanar la casa de Lagomarcino 50 días después. O entrar al auto, el Audi que tenía Nisman, 4 meses después. O agarrar el router 6 meses después. Un papelón más de la investigación. Fein en su momento y ahora con la justicia federal. El equipo de Gendarmería lleva 4 meses haciendo tareas, análisis. Vos tenés médicos legistas, expertos en criminalística, psicólogos, expertos en balística. Entonces, a partir de ahí se pueden decir un montón de cosas. El problema es que esto no salió en su momento. La ketamina, ya se sabe, es un sedante para caballo, mezclado con clonazepam, que ya se sabía que Nisman lo había consumido, puede generar un efecto alucinógeno o pérdida parcial de la memoria. La pregunta es ¿por qué surge recién ahora? Claro, 2 años y 6 meses después de que murió. Y si eso puede influir o no en una decisión final de la justicia para determinar si Nisman fue asesinado o se suicidó. Sí, a ver, doctor. Ahora, yo creo que pasó tanto tiempo y en definitiva ya había habido algún indicio de que había ketamina en algún momento. Pero claro, cuando el secretario de Seguridad, Berni, aparece en la escena del crimen y se queda 2 horas y nosotros mientras espera abajo Fein y el juez de la causa sube solamente cuando lo autoriza Berni, seguramente es muy difícil investigar esto. Eran 60 personas en 84 metros cuadrados. Es mucho más probable que sea un crimen impune que se pueda avanzar. Sí, igual yo no estoy tan segura de que sea un papelón, en este caso, respecto de lo que decía Johnny. Yo creo que, por el contrario, lejos de ser un papelón, es una muestra más de lo que ha sido esta investigación. Este informe de Gendarmería, de todos modos, me gustaría aclarar que lo que se conoce, esto de la ketamina, es solamente algo preliminar, un fragmento respecto de algo que se va a dar a conocer en pocos días. Es un informe pericial complejo y completo que está haciendo la Gendarmería, que va a dar a conocer, te digo, en algunos días nada más, que no solamente trata respecto de la ketamina como esta sustancia que se ha encontrado en el organismo de Nisman. Lo que pasa es que todo queda en medio de la grieta. O sea, muchos sostienen que la aparición de esta sustancia podría ser tomada como una suerte de indicio de que él lo pudo haber hecho para tener más coraje y quitarse la vida, y otros dicen que claramente una sustancia administrada así es para matarlo. ¿Seferino? Yo estoy sorprendido, no. Leí, cada vez entiendo menos. No sé qué agrega esto, si sirve, como dice el... ¿Y por qué ahora, doctor, no? ¿Por qué ahora? Pero vos hablaste de crimen. Es que claramente son tantos los indicios. Yo en su momento siempre pensé en un suicidio inducido, esto es lo que me parecía. Y me parecía a veces, muchos servicios lo decían, el propio Estiuso decía que había sido un asesinato, pero claramente la aparición de tantos detalles y esa demora intencional de investigar en su momento y la manipulación de la justicia, ojo, es muy importante lo que está haciendo Tayano en esto. Tayano está haciendo una investigación mucho más profunda que la que se hizo en su momento. Porque además, la justicia, yo sé que la justicia está trabajando, y no estoy diciendo que esto es lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. La justicia está trabajando muy lentamente, pero bueno, también con los elementos. Cuando se ensucia la escena del crimen, dejó de ser un crimen perfecto que sin una investigación mal hecha. Lo que sí sé es que la justicia está trabajando en la idea de que hubo terceras personas en el departamento de Nisman la noche que apareció muerto. Yo creo que hacemos un montón de especulaciones detectivescas sobre un caso que no va a poder ser resuelto. Porque, de hecho, nada le convenía más al gobierno que un hombre suicidado. Si cuando entra Berni y el jefe de la policía ven la situación así, no hubiesen tocado nada, absolutamente nada, hubiesen llamado que venga desde la Mossad hasta el FBI para demostrar que eso había sido un suicidio. Cuando vos rompés la escena del crimen, estás directamente infiriendo que vos no querés que el crimen sea resuelto. Estás destruyendo los elementos para que eso... Y ahí no es que lo destruyó un sargento de Villa Calamuchita. La escena del crimen fue destruida por el jefe de la policía, por el jefe de la prefectura, por el jefe de investigación de la policía,
por Bernie, es decir, eran todos tipos que ninguno de ellos puede aducir que no sabe cómo se maneja una escena del crimen y realmente, como dije en aquella oportunidad, hicieron pasar por adentro del baño y de la casa una manada de búfalos. Eso solo te está diciendo quiénes son los culpables. Ahora, ante semejante, un minuto, ante semejante escena que nadie nos pueda dar una respuesta, a continuación, además de lo que dice Gabriel, la difamación de la figura, porque recordemos los afiches en la calle, las barbaridades que se dijeron. Ahora, voy a este punto. Todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. También. ¿Dónde y quién fue? Supuesto. Y que ese escarmiente sea quien sea. Si es de Gendarmería, también. Pero muy casualmente la Gendarmería está siendo, de alguna manera, puesta como el malo de la película, casualmente cuando está investigando el caso Nisman. Y del mismo lugar donde se difamó al fiscal, ¿no? A mí dejo estos dos datos, ¿no? Porque me parece, más allá, vuelvo a repetir, de que si la Gendarmería tuvo que ver con la desaparición de Santiago Maldonado, que caiga todo el peso de la ley. Pero todo este bullying que hay sobre la Gendarmería en general, sobre el cuerpo, tiende a desacreditarla. Igual precisamente cuando está yo a los diferentes casos le quiero sacarle ideología. Nosotros tenemos que saber la verdad. Hay alguien que nos tiene que decir verdaderamente qué pasó con Santiago Maldonado, que tiene que aparecer con vida. ¿Qué pasó con el fiscal Nisman? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con María Cash? ¿Qué pasó con López? ¿Qué pasó con tanta gente, no? Queremos saber la verdad. Ahora, que 2 años y 6 meses después te digan que ve ketamina para que uno se pregunta tantas cosas, sí, por favor. Mirá qué interesante la sabiduría de la opinión pública en función de esto que decís. Una semana después de la muerte de Nisman, nosotros le preguntamos a la gente si creía que el caso se iba a resolver o no. Una semana después, hace 2 años y medio, y arriba del 70% nos dijo que no. Y sabía que le iban a empastar toda, de modo tal que nunca pero sepa. es peor, Jorge, es peor que no se resuelva porque mucha gente toma una determinación y dice, para mí fue un asesinato. Entonces lo ideal sería que se aclare. Acá lo que ninguno es médico, lamentablemente. Digo, la ketamina que logra disociar la mente del cuerpo, ¿es utilizable en personas que van a tomar una determinación eso lo debería explicar un para profesional. Suicidarse? Porque habría que ver es raro, ¿no? Habría que ver si en la historia clínica de él hay algún antecedente que dice que él consumía algún tipo de medicamento que lo pudiera tener. Pero a mí me parece importantísimo lo que dijeron recién. Si vos, digamos, si vos querés no tener que ver con una escena de crimen, no la contaminás. Fue tan expuesto lo del fiscal Nisman, tan expuesto que llegaron las fotografías que vimos, los pies de la fiscal Fein prácticamente sobre restos de sangre en el baño. Aparte ante semejante hombre, ¿no? Con esa denuncia detrás, los custodias en ese que momento. No llegaron. Es decir, nunca entendimos qué hace Lago Marcino. La verdad que está todo tan expuesto que yo confieso desde un lugar, la verdad, subjetivo de pensamiento, es imposible pensar que él se hubiera quitado la vida. A ver, Willy. No, yo, digamos, desconozco el hecho, digamos, el expediente, como se diría, pero creo que lo importante, como se dijo aquí, es investigar a los que presuntamente encubrieron el hecho, digamos. Más grave, si efectivamente lo asesinaron a Nisman, más grave son los que encubrieron el asesinato. Y eso es lo que se tiene que investigar. Grave, no. Cuando fue políticamente, desde luego. Sí. Cuando fue el caso María Soledad, acordémonos, por supuesto, desde luego que el asesinato, pero políticamente lo que tumbó a la dinastía Sadi fue cuando se investigó el encubrimiento del crimen. Desde el punto de vista político, lo importante es que si hubo un crimen, hubo un encubrimiento. Y lo grave es los que encubrieron. Por supuesto, el asesinato, desde luego. Habrá sido un sicario, eso, digamos. Pero lo importante políticamente es si se encubrió el caso y quiénes son los responsables, también en el Poder Judicial. La jueza, la fiscal, los, obviamente, integrantes de la Fuerza de Seguridad. ¿Vos qué crees personalmente? ¿Que lo mataron? ¿O se mató? No, no tengo la menor idea, pero me parece que los indicios son bastante evidentes de que fue probablemente un asesinato. ¿Sí? Gracias, claro, Julio, pero por no estar con tengo ni nosotros. idea, digamos. Muchas gracias por venir al programa. Ya seguimos por mucho más. Y cuántas respuestas que nos deben, ¿no? Todos desde hace tanto tiempo. Ya seguimos con vos. El Monopoly de Freyler. Según una nota del diario Clarín del fin de semana, el camarista suspendido por el Consejo de la Magistratura tendría un patrimonio exorbitante. 8 autos de alta gama. Pará que le saco el techo al auto, pará. Pará, me encanta, este ruido me encanta. Un yate.
un jet ski, 4 cuatriciclos, 28 propiedades, ¡Ay, caramba! ganado y caballos pura sangre. Vos sos pura sangre, Never Pony. Este nivel de patrimonio es una parte de la discusión. La otra parte tiene que ver con la polémica votación de la semana pasada que sacó de la Cámara a Freiler. ¿Hubo una picardía política del gobierno? Se logró desbloquear una situación de bloqueo de un juez muy sospechado que ocupa un lugar muy relevante en la justicia sobre hechos que habrá que investigar, que el Consejo de la Magistratura en principio investigó y encontró que habría mérito para que eso sea explicado ante un jury de enjuiciamiento imparcial. Hay que dejar que el proceso funcione, que se presenten las pruebas, que el juez tenga oportunidad de dar explicaciones, que eso también es muy llamativo, porque en el Consejo de la Magistratura sobre el tema de dinero y del enriquecimiento no dio ninguna explicación. Quedé así como atónito con lo que fue el informe. Tremendo la cantidad de cosas. Hay que tener 28 propiedades, ¿no? Para un juez federal no es mucho. 28 propiedades. No, pero ¿sabes a qué me hace acordar? A Fariña. La verdad, cuando hacíamos las listitas de Fariña, de los Porsche, las Ferrari, los Mercedes-Benz, creo que acá le gana. Pero ¿sabes qué es lo interesante? El sueldo de Freiler. O sea, ¿cómo hizo con este sueldo para comprar todo ese Monopoly? Sí. No paga ganancias. ¿Se puede comprobar? En 2015 un sueldo sumado en 12 meses daba 1.100.000 pesos. O sea, más o menos 80, 90.000 pesos por mes. Con eso, además de pagar los impuestos, en realidad no, porque debía 300.000 pesos de impuestos, se compró los 4 Mercedes-Benz, el Porsche, el Jeep, el Yate, el velero, el jet ski, los 4 cuatriciclos y las 28 propiedades. Pero otro dato interesante, en la causa OTESUR... ¿Ese año? En ese año. Freiler investigó a su propio cuñado. ¿Sí? Su ex esposa se llama Marcel Pereira Pardo. Su ex suegra se llama María Pereira Arandía. Su ex cuñado es Patricio Pereira Arandía. Déjame dar un minuto. Déjame dar un minuto porque yo no puedo creer. Favor, porque en el nivel de impunidad que vos te tenés que sentir para poner tantas cosas o tenerlas a tu nombre o que se puedan comprobar que están a tu nombre, cuando vos no podés justificarlas. Pero perdóname, y el nivel de impunidad del sistema que te permite hacer eso cuando ya sabemos cualquiera de nosotros que si vas a comprar cualquier cosa te piden un certificado. Bueno, a vos y a mí. De un contacto. A vos y a mí. Nada, claro, pero estos tipos no. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo justificó eso? ¿Cómo hizo ese trámite que hacemos todos los que compramos algo? Para que yo siempre que hablamos de esto pregunto lo mismo. Piensen que Fariña compró cash una estancia. 5 millones de dólares. 5 millones de Con Mendoza. un monotributista, no sé. Por eso con lo atornillado que estaba, bienvenida a la picardía si es que fue casual. Cuesta creer que haya sido casual, ¿no? Toda la cantidad de cosas que se dieron para poder finalmente desplazarlo, Claro. ¿no? Esta cosa de que la Corte desplazó la audiencia, que por un lado el Consejo de la Magistratura dejó de tratar una cantidad de temas y se pudo votar, ¿no? La llamada ventana, se abrió esa ventana. Pero bueno, bienvenida sea para sacar... No es el único, ¿no? Para depurarse. Digamos, que tenga 21 propiedades. 28. 28. Tu padre era rico. Un yate. Es una cosa para un juez federal normal. Lo que no entiendo, ¿para qué tiene 4 cuatriciclos? ¿Cómo se puede usar 4 al mismo tiempo? Es como tener 2 inodoros en el mismo baño. No, igual, a mí me parece que el problema de Freiler, más allá de lo flagrante, ¿no? De tener todo ese patrimonio sin poder justificarlo, lo que te preguntaba vos o María Julia, bueno, cómo escrituran. A mí lo que más me preocupa es que es un hombre de la justicia y que ese crecimiento patrimonial estuvo directamente relacionado con sus fallos. Y sus fallos fueron todos exculpatorios de la corrupción kirchnerista. ¿Sabes lo más triste de todo esto? Que nos hemos acostumbrado. De hecho, se conoció hoy que a Lázaro Báez le aparecieron más propiedades. Más propiedades que a Aloe Vera, sí. Pero, y ya nada nos llama la atención. Estamos como curtidos, sí. Sí, estamos curtidos. Yo pensaba, tristemente curtidos. Pero sí, yo digo, ¿qué pasaba mientras él adquiría todas esas propiedades con sus pares? Porque acá, por ejemplo, todos nos conocemos. Si mañana cualquiera de nosotros entra y dice, che, tengo 30 propiedades, algunos nos vamos a mirar. Pero parece hay organismos, ¿no? Que controlan. Obvio, pero ¿qué pasó con todo eso? Entonces, ¿y qué pasó con Ollarvide, Carolina? En algún momento todos decían, che, mira este tipo. Bueno, pero Ollarvide, por lo menos, pasó en su momento, que no tuvo mucho éxito por el tema del juicio político, la posibilidad de juicio político. Pero yo digo, ¿qué pasó hasta hoy? ¿Qué nos pasa? Yo me preocupo qué nos pasa a nosotros, en general, a los argentinos, que recién descubrimos esto. No es que lo descubrimos, ya sé que lo venimos hablando hace un montón de tiempo, pero que este hombre sobrevivió
y sobrevivió por años, como muy bien dijo Débora, dando fallos y juzgando la posibilidad de la libertad de otros individuos. Entonces, yo no sé qué pensará hoy. Yo pensaba, ¿qué estará pensando hoy? ¿Sabe qué piensa hoy? Que es un perseguido político de Macri, lo dijo antes de ayer en una entrevista periodística. Pero no se lo puede contar ni a su Me quería tomar vecino. estos últimos 2 minutos porque Seferino acaba de sacar un libro que es está dentro de los 5 más vendidos en todo el país. Y contá tu anécdota. No, que el otro día, el martes así. pasado, fui a la Avenida Corrientes, yo trabajé de librero, vendía libros en una librería, siempre voy a la librería Hernández, de Corrientes al 1311, y no veo el libro ni en la vidriera, y mucho menos en las mesas. Entonces lo pregunto, abro el libro y la vendedora me dice, pídaselo a la cajera porque es un libro detrás del mostrador. Entonces voy y la cajera lo busca por ahí en unos cajones y lo encuentra, acá está. ¿Y por qué lo vende así? Yo vendo lo que quiero, me dice. Pues yo soy el autor, no voy a discutir con usted. Y yo le digo ingenuamente, mire que yo no estoy a favor de la grieta. No le importó nada. Después voy a la casa central de ellos, una cuadra después, y lo mismo. Pero en este caso lo tenían en el depósito y vino un chico con una decena de ejemplares. También lo mismo, es decir, se ve que estaban enojados por algo. Creo que tenían unos cuantos carteles sobre los 30.000 desaparecidos. Creo que eso les debe molestar. Pero lo que más curioso es que hace unos meses, en marzo, el gerente general de Librerías Hernández apareció en todos los medios diciendo se vende 20% de libros menos y culpó al gobierno de Macri. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser tan intolerante para arriesgar su propio bolsillo? Se queja de que vende menos, pero al mismo tiempo quiere vender ciertos libros nada más. Gracias, Seferino. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los amigos de la Dorita que mandaron un catering espectacular. Gracias por acompañarnos durante toda la noche. Gracias, Relojes Polis. Y gracias, como siempre, impecable la ropa de Liguria. Sigan con Animales Sueltos mañana, pegaditos a Polémica. Estamos como todas las noches en Intratables por la Pantalla América.